Cuando alguien está en tu mente todo el tiempo, no es casualidad, no es debilidad, no es imaginación. Cuando alguien está en tu mente todo el tiempo, algo dentro de ti ya lo sintió antes de que pudieras explicarlo con palabras. Hay pensamientos que no llegan para confundirte, sino para señalarte algo, sensaciones que aparecen sin aviso, silencios que pesan más que 1000 palabras. Y si esto te está pasando, no es porque pienses demasiado, es porque estás sintiendo algo real. Este canal existe para ayudar a mujeres como tú a entender lo que sienten, recuperar claridad y tomar decisiones con más conciencia y fuerza emocional. Así que suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque estamos construyendo una comunidad poderosa y nuestra meta es llegar a 1000 suscriptoras que eligen entenderse, respetarse y crecer juntas. Tópico 1. Porque algunas personas ocupan tu mente sin esfuerzo y otras no. No es que ella piense en cualquiera. Su mente no funciona como una puerta abierta donde cualquiera entra y se queda. Cuando alguien aparece una y otra vez en sus pensamientos, sin aviso y sin permiso, hay algo distinto ahí. No es belleza, no es insistencia, no es casualidad, es impacto emocional. Es como una canción que sigue sonando incluso cuando ya apagaste la radio. Algo tocó una fibra que otras personas nunca alcanzaron. La mayoría de la gente pasa por tu vida sin dejar huella interna. Platican, sonríen y se van. Pero hay personas que activan un eco mental. Un gesto, una mirada, una conversación corta. Y listo, la mente regresa sola. No porque quiera sufrir, sino porque intenta entender. Entender por qué esa presencia se sintió diferente. Por qué su energía no se diluyó como las demás. Ahí la mente empieza a trabajar, aunque ella no lo pida. Un mentor diría que la mente solo insiste donde hay algo sin resolver. Y ese es el detalle que casi nadie explica. Cuando algo está claro, se va. Cuando algo toca un punto sensible, un deseo, una herida, una posibilidad se queda. Y mientras más ella intenta ignorarlo, más fuerte aparece. No como castigo, sino como señal. Y justo ahí surge la pregunta silenciosa que abre el siguiente nivel. ¿Y si no fue la mente la que empezó todo esto? Tópico 2. Cuando la mente insiste, pero el corazón ya lo había sentido antes de que la mente empiece a repetir un nombre. El cuerpo ya sintió algo, un cambio sutil, un silencio interno raro. A veces es un nudo en el estómago, otras una calma extraña que no estaba ahí antes. La mujer siente primero y piensa después. Pero como nadie le enseñó a confiar en esa percepción, la mente entra en acción para intentar explicar lo que el corazón ya había reconocido. El problema es que la mente quiere pruebas, lógica, garantías. Y como no las encuentra de inmediato, regresa al mismo punto una y otra vez. Repasa conversaciones, relee mensajes, imagina escenarios. No por apego, sino por incoherencia interna. Algo se sintió verdadero, pero todavía no se entiende. Es como ver la sombra de algo sin ver el objeto completo. La intuición habló rápido. La mente va más despacio. Un ejemplo sencillo. Ella conoce a alguien y no pasa nada espectacular. Sin promesas, sin grandes gestos. Pero días después, en un momento de calma, él aparece en su mente. No cuando está aburrida, sino cuando está en paz. Ahí está la pista. La intuición no grita, susurra, y cuando no se le da espacio, la mente repite el mensaje de formas cada vez más insistentes, y ese diálogo interno empuja suavemente hacia el siguiente descubrimiento. Tópico 3. Pensar demasiado no es apego, es querer entender. A muchas mujeres les hicieron creer que pensar mucho en alguien es dependencia. Y dicho así, pesa, genera culpa, pero la verdad es más profunda. Pensar demasiado casi nunca es apego, es la mente tratando de ordenar una experiencia emocional que llegó sin instrucciones. Es como recibir una pieza de rompecabezas sin saber todavía qué imagen completa. El apego quiere poseer, la comprensión quiere entender, y esa diferencia casi nadie la explica. Cuando hay apego, hay miedo a perder. Cuando hay pensamientos recurrentes, hay preguntas abiertas. ¿Por qué me afectó? ¿Qué activó en mí? ¿Qué parte de mí reaccionó? La mente regresa no porque esté débil, sino porque algo tocó una capa profunda que no se activa todos los días. Un mentor con experiencia diría que la mente insiste donde hay un aprendizaje pendiente, como una lección que se repite hasta que se integra. Ignorar ese movimiento interno no lo desaparece, solo lo empuja al fondo, donde actúa en silencio. Y cuando eso pasa, la sensación se transforma, se disfraza, cambia de forma.
y ahí aparece un nuevo nivel de confusión que pide ser observado desde otro lugar. Tópico 4. La conexión invisible, cuando no hay contacto, pero sin pacto hay vínculos que no necesitan contacto constante para existir. No hay mensajes diarios, no hay promesas, a veces ni siquiera continuidad. Y aún así, el impacto sigue ahí. Ella lo siente en momentos inesperados, mientras cocina, cuando va caminando sola, justo antes de dormir. No es un recuerdo forzado, es una presencia que aparece sin invitación. Y eso confunde, porque la lógica dice que sin contacto no debería haber efecto, pero la mente no funciona solo por estímulos externos, funciona por resonancia. Cuando alguien toca una frecuencia interna, una necesidad no nombrada, una versión futura de sí misma, una emoción olvidada, la conexión se instala más allá de la distancia. No es magia, es coherencia emocional. Es como seguir oliendo el perfume de alguien incluso después de que ya se fue. Un ejemplo claro, ella deja de hablar con alguien, pero algo en ella se expande o se contrae cuando piensa en esa persona. No es nostalgia vacía, es reacción interna, y toda reacción trae información. Muestra que partes de ella se activaron y cuáles estaban dormidas. Ahí empieza a quedar claro que no se trata solo del otro, sino del efecto que provocó. Y ese efecto abre una pregunta más profunda que lleva directo al siguiente punto. Tópico 5. El papel de la energía emocional no resuelta. Hay emociones que no duelen, pero tampoco se cierran. No explotan, no hacen ruido, pero se quedan suspendidas. Cuando una historia no tuvo un cierre claro, una conversación pendiente, una intención no dicha, una verdad a medias, la energía emocional no se disuelve, se queda dando vueltas, y la mente, fiel a su función, regresa a ese punto una y otra vez intentando cerrar lo que quedó abierto. No es que ella quiera revivir el pasado, es que su sistema interno busca coherencia. El cerebro ama los finales claros. Cuando no los tiene, crea bucles. Por eso alguien puede ocupar la mente incluso sin haber sido algo, a veces, precisamente porque no fue nada definido. Lo indefinido pesa más que lo vivido por completo. Es como una frase que termina en puntos suspensivos y nunca se cierra. Un ejemplo cotidiano. Ella recuerda una conversación corta, aparentemente simple, pero que cambió su estado emocional por días. No fue lo que se dijo, fue lo que quedó en el aire. La energía emocional se activó, pero no encontró salida. Y cuando eso pasa, el pensamiento regresa no para hacer sufrir, sino para liberar, y ese intento silencioso de cierre empieza a revelar algo aún más íntimo. Tópico 6. Cuando el pensamiento constante funciona como un espejo interno, la mente casi nunca piensa en el otro por el otro, piensa en lo que el otro activó. Cuando alguien ocupa tanto espacio interno, es porque funcionó como un espejo emocional, reflejó algo que ya estaba ahí, pero dormido, un deseo, una valentía olvidada, una versión más viva de ella misma, y eso al mismo tiempo atrae y asusta. Por eso el pensamiento no se va fácil, no es simple añoranza, es reconocimiento, reconocimiento de partes internas que quizá ella ignoró durante años. A veces esa persona representó libertad, otras, presencia, otras, seguridad emocional. La mente vuelve no para revivir a la persona, sino para tocar otra vez ese estado interno que despertó. Un mentor atento diría, observa qué sientes cuando piensas en él, no la imagen de él, sino la sensación en ti. ¿Te sientes más ligera, más viva, más segura, o más insegura? La respuesta apunta hacia adentro. Y cuando esa comprensión empieza a aparecer, algo cambia. El enfoque deja de ser, ¿por qué pienso en él? Y pasa a ser, ¿qué dice esto de mí? Y ese cambio abre la puerta a una distinción clave. Tópico 7. La diferencia entre añoranza, proyección y verdad emocional. No todo pensamiento recurrente significa lo mismo. A veces es añoranza, otras es proyección, y en algunos casos es verdad emocional. La confusión aparece cuando todo se mezcla. La añoranza mira al pasado, la proyección imagina un futuro que aún no existe. La verdad emocional se siente en el presente, y cuando la mente no distingue, repite la imagen buscando claridad. La proyección es muy sutil, ella no piensa en la persona, piensa en lo que podría ser con esa persona. La mente llena espacios vacíos con deseos, crea historias para tapar silencios. Eso no es mentira, es búsqueda de sentido, pero la verdad emocional se comporta distinto, no idealiza tanto, no acelera, se siente estable, incluso cuando incomoda. Un ejercicio simple ayuda a diferenciar, cuando ella piensa en él, ¿siente ansiedad o presencia?
¿Prisa o calma? La respuesta lo dice todo. La añoranza tira hacia atrás, la verdad llama hacia adentro. Y cuando esa diferencia se vuelve clara, el pensamiento cambia de calidad, deja de confundir y empieza a informar. Y ese nuevo enfoque prepara el terreno para algo aún más visible en la vida diaria. Tópico 8. Lo que cambia en tu comportamiento cuando alguien ocupa tu mente. Cuando alguien está en tu mente todo el tiempo, algo empieza a cambiar por dentro antes de que te des cuenta. Las decisiones se vuelven más conscientes. Las emociones reaccionan más rápido. Hay más sensibilidad en cosas pequeñas. No es debilidad, es atención expandida. La mente, al enfocarse en algo significativo, afina la percepción del entorno. Eso se nota en detalles simples. Ella se observa más, revisa lo que dice, cómo responde, qué permite. A veces se vuelve más selectiva, otras, más abierta. El pensamiento constante actúa como un ajuste interno, no porque la persona esté presente, sino porque su efecto sigue activo. Es como cambiar la música de fondo y notar que todo el ambiente se siente diferente. Un ejemplo práctico: después de conocer a alguien que la marcó, ella ya no tolera conversaciones vacías ni vínculos a medias. Algo se reorganizó por dentro. Y eso no es casualidad. Es señal de que el pensamiento no vino a distraer, sino a recalibrar. Y cuando ese ajuste se consolida, aparece una pregunta inevitable. Tópico 9. Los pensamientos recurrentes como invitación a la conciencia. Cuando un pensamiento vuelve una y otra vez, no siempre pide acción externa. Muchas veces pide conciencia. La vida no repite mensajes por necedad, los repite porque no fueron escuchados. Y la mente, como mensajera, usa lo que sabe que ella no puede ignorar. Por eso el nombre aparece, la imagen regresa, la sensación insiste. No se trata de hacer algo con la persona, sino de mirar que se activó por dentro. Tal vez una necesidad de conexión real, tal vez el deseo de ser vista de otra manera, tal vez una versión más auténtica de sí misma pidiendo espacio. El pensamiento recurrente no empuja, señala, no obliga, revela. Un mentor sabio diría: pregúntate qué parte de ti despertó cuando él apareció. No qué hacer con eso todavía. Solo obsérvalo. Esa pausa consciente transforma confusión en información. Y cuando la información se integra, el pensamiento cambia de intensidad. Y ese cambio prepara el terreno para entender por qué ignorar este llamado suele tener un costo silencioso. Tópico 10. Cuando ignorar la señal duele más que mirarla de frente. Ignorar lo que insiste no lo apaga, solo lo empuja hacia adentro. Muchas mujeres intentan distraerse, racionalizar, minimizar lo que sienten. Se dicen que es una tontería, que ya debería haber pasado, pero la señal no se va, solo cambia de forma. Aparece como cansancio emocional, irritabilidad sin razón o una sensación constante de vacío. Eso pasa porque lo no escuchado busca salida. La emoción no atendida se filtra en decisiones pequeñas: aceptar menos de lo que mereces, quedarte donde no hay presencia real, callar lo que pide voz. Ignorar no es neutral, cobra un precio silencioso, y ese precio suele pagarse en energía, claridad y autoestima. Un ejemplo común: ella sigue con su rutina, pero algo perdió brillo. No está triste, pero tampoco plena, y ese ni bien ni mal es una pista poderosa. Mirar la señal de frente no significa actuar impulsivamente, significa reconocer lo que ya está ahí. Y cuando eso ocurre, la confusión empieza a dar paso a algo más firme. Tópico 11. El momento exacto en que la claridad reemplaza la confusión. La claridad no llega como un golpe emocional, llega como un silencio interno. Un día, ella se da cuenta de que ya no pelea con el pensamiento, ya no lo empuja ni lo analiza sin parar, solo lo observa, y algo se acomoda. No porque tenga todas las respuestas, sino porque dejó de hacerse las preguntas equivocadas. En ese punto, la mente deja de girar en círculos y empieza a integrar. Ella entiende que no necesitaba certezas externas, sino coherencia interna. Lo que antes confundía ahora informa. Lo que antes dolía ahora enseña. Y esa transición no es dramática, es madura. Un mentor experimentado reconocería este momento como un umbral. No es el final de la historia, es un cambio de nivel. Ella ya no intenta entender al otro, sino escucharse a sí misma con honestidad. Y ahí surge una verdad aún más profunda. Tópico 2. El verdadero significado de alguien que no sale de tu mente. Al final, el significado no está en la otra persona, está en lo que ella pudo ver de sí misma gracias a esa experiencia. Alguien que no sale de la mente no llega siempre para quedarse, sino para revelar.
revelar una necesidad ignorada, un límite no respetado, una versión más auténtica pidiendo espacio. Cuando ella entiende eso, algo se acomoda por dentro. Ya no pregunta, ¿por qué él? Sino, ¿qué despertó en mí? Y esa pregunta devuelve el poder. La historia deja de girar alrededor de alguien externo y empieza a girar alrededor de su propio crecimiento emocional. Un mentor diría que algunas personas llegan como catalizadores, no como destinos. Llegan, activan, se van, y dejan algo vivo dentro. Y cuando ella reconoce eso, la mente por fin descansa, no porque olvidó, sino porque integró. Y esa integración cambia la forma en que se relaciona consigo misma de aquí en adelante. Conclusión: si alguien estuvo en tu mente todo este tiempo, ahora sabes que no fue casualidad. La pregunta real es, ¿qué vas a hacer con esa conciencia? ¿Vas a volver a ignorarte o vas a escucharte con más honestidad? ¿Vas a repetir patrones o usar lo que aprendiste para elegir mejor, sentir mejor y vivir con más claridad emocional? Nada cambia si el conocimiento no se aplica, y tú ya no eres la misma mujer que empezó este video. Si este contenido te ayudó a entenderte un poco más, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí hablamos de lo que muchas sienten, pero pocas se atreven a mirar de frente. Estamos construyendo una comunidad consciente y profunda, y queremos llegar a la meta de 1000 suscriptoras que eligen crecer, despertar y fortalecerse emocionalmente juntas.